Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿se escucha? David, ¿se Sí, escucha por ahí? licenciado, se escucha. Licenciado, ¿sí se lo escuchan? Perfecto, buenas tardes. Pues antes de iniciar, vamos a iniciar en un minuto. Si pueden tener a la mano su Constitución Política de la República de Guatemala y su ley del organismo ejecutivo, por favor. Ahorita iniciamos en un minuto. Muy bien, vamos a iniciar. Entonces, para iniciar vamos a... Como no tuvimos clase el viernes pasado y me disculpo por eso, es que estoy algo con quebrantos de salud. ¿Sí, Jacqueline? Buenas tardes, licenciado, ¿qué tal? Licenciado, disculpe con una consulta. Yo creo que como la mayoría no estamos agregados todavía al grupo de WhatsApp de administrativo. No sé qué tan factible sea, licenciado, de que nos puedan mejor enviar el link para que todos ingresemos y así no estar escribiéndole uno por uno al auxiliar para que nos agregue. Porque en el grupo de WhatsApp oficial de usted solo hay 6 personas, entonces así como nos enteramos. Como ahorita que cambió de link, no sabíamos hasta que un compañero que sí está en ese grupo de los 6 nos avisó. No sé si David mandó el enlace al grupo, el otro grupo, el que es donde están todos los cursos, el grupo oficial del semestre. No sé si David mandaste el enlace ahí, disculpa. Fíjate que no lo puedes mandar, licenciado, porque lo tenían cerrado los administradores. Ah, bueno, entonces vamos a... ¿Quién es el administrador? David? ¿Me puedes mandar ahí para ver de Dice que quién? ya hablé con ellos, ahorita me acaban de agregar, entonces voy a compartir por ahí el enlace. Ah, perfecto. Entonces ahorita vamos a mandar el enlace antes de iniciar. Y igual también acá si puedes mandar el enlace de WhatsApp de nosotros para no tener esos inconvenientes. David, si puedes hacer un favor. Claro, con mucho gusto. También si mandas el enlace, David, y les pones que ya vamos a iniciar la clase, porfa. Muchas gracias.
Solo me confirmas si avisaste, David, para poder iniciar. Ya le dimos unos minutos para que pudiera ingresar. Ya, licenciado, ya se les Perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a retroalimentar un poquito por el hecho de que, pues, como les comento, está un poquito de quebrato de salud. Entonces, pues me ha sido un poquito complicado poder estar al 100. Entonces, vamos a tratar de retroalimentar un poco las clases anteriores para poder entrar de una vez a la tercera clase. Entonces, les comento. Pues ya vimos lo que es el derecho administrativo, ¿verdad? Que dijimos que es esa área del derecho público que estudia la administración pública, sus entidades y su organización. También ya estudiamos lo que es la administración pública, que es la que estudia el área que regula todo lo relacionado a los servicios públicos. Luego vamos a entender que esta administración pública se puede estudiar desde dos ámbitos, desde el ámbito jurídico, que es la parte legal, de donde está establecida esa capacidad, esa competencia para que los órganos administrativos puedan cumplir con esa función administrativa, esa función legal. Luego vimos el ámbito político, que es la forma en la cual se puede llegar a optar a llegar a esas entidades de poder, y es el por qué se pueden o por qué estas entidades administrativas pueden realizar ciertas actividades, ¿verdad? Entonces, vimos también lo que fueron los sistemas de gobierno, o sea, los sistemas en el cual cómo es que está organizada la administración pública para poder realizar sus funciones. Y dijimos pues que tenemos en Guatemala un sistema de gobierno republicano, representativo y democrático, donde el poder radica en el pueblo, quien lo delega a los tres organismos del Estado para que ellos puedan realizar las funciones del Estado. Y dentro de esos tres organismos del Estado, pues el objeto de estudio de esta clase es el organismo ejecutivo. Y ahorita voy a compartir la presentación. Entonces hoy vamos a ver de esos tres organismos del Estado, el organismo ejecutivo. Entonces hoy vamos a estudiar lo que es el organismo ejecutivo y su funcionamiento y su estructura. Entonces, como les indicaba anteriormente, pues la administración pública se regula desde un ámbito jurídico y político, y dentro del ámbito político pues tenemos que el poder se distribuye en tres organismos, y dentro de esos organismos, para la finalidad o el objetivo del Estado, que es el bien común, tenemos al organismo ejecutivo. Entonces, perdón, el mismo, pero sí está mal ahí la diapositiva, por un segundo. Creo que esta es otra, un segundo. Legislativo, no es el organismo ejecutivo. Esta es la otra. Ahí estamos. Vamos a ver si. Ahora sí. La presentación es esta. Ahora sí, esta es, sí. Me dice si se mira y si se indica ahí, vamos a ver, sí, ¿verdad? Vamos a ver, esta es, sí, organismo ejecutivo, sí. Perdón, entonces ahora vamos a estudiar lo que es el organismo ejecutivo, ¿verdad? Entonces si se mira ahí, si no voy a ampliar un poquito las diapositivas. Yo creo que ahí se miran, disculpen, ¿me pueden indicar? Miran ahí las diapositivas. Perfecto, entonces vamos a estudiar entonces, como les digo, el organismo ejecutivo, que es uno de los tres organismos del Estado, y este organismo ejecutivo tiene a su cargo o está encargado de la administración pública, como les indicaba, y que la administración pública tiene como objetivo la prestación de servicios. Entonces el organismo ejecutivo va a ser ese organismo que va a estar encargado de administrar la administración pública en nuestro país, ¿verdad? En Guatemala. Y para eso pues vamos a ir a lo que es la ley del organismo ejecutivo, y vamos a irnos al artículo 2 de esta ley del organismo ejecutivo, y ahí vamos a encontrar pues el artículo 2, que establece lo siguiente: competencia del organismo ejecutivo. Dentro del marco de las funciones y atribuciones constitucionales y legales de los órganos que la integran, compete al organismo ejecutivo el ejercicio de la función administrativa, ojo, o sea, la primera competencia
ser la función administrativa y como 2, la formulación y ejecución de políticas de gobierno. Ahí básicamente está el fundamento legal de cuál es la competencia, o sea, qué le compete al organismo ejecutivo realizar. Entonces ellos están obligados a realizar la función administrativa y a formular y ejecutar políticas de gobierno. También tenemos que la competencia del organismo ejecutivo también se tiene un tipo de clasificación, que es la competencia delegable y la competencia no delegable. Dentro de la competencia delegable tenemos que la competencia se puede delegar en gestión administrativa, ejecución y supervisión de obra y servicios públicos. Esto se da, por ejemplo, cuando hay una contratación, por ejemplo, de una licitación, cuando se contrata algún tipo de empresa para que realice cierta, por ejemplo, las carreteras, etcétera, para poder lograr el objetivo del ejecutivo. Entonces, la competencia, esa facultad para poder realizar cierta actividad, el organismo ejecutivo la puede delegar, ¿verdad? Esa es la competencia que se puede delegar, ¿verdad? Más que todo en ese tema de obras, servicios públicos, supervisión, ejecución de ciertas modalidades. Lo único que no es delegable y que está en el segundo, en la última parte del artículo 3 de la ley del organismo ejecutivo es la función normativa, reguladora y financiera subsidiaria. O sea, esto quiere decir que el organismo ejecutivo no puede venir y delegar a otro ente que pueda realizar un normativo, un acuerdo, tampoco que pueda regularizar ciertas actividades dentro de la función administrativa del organismo, y tampoco el tema de la parte del financiamiento. Acuérdense que para poder ellos realizar un pago de fondos del Estado, pues tienen que pasar por un gran trámite, pero ellos no lo pueden delegar. Entonces tenemos que el organismo ejecutivo tiene ciertas funciones y atribuciones y ciertas competencias, y esas competencias es la función administrativa y la ejecución de políticas de gobierno. O sea, la política del gobierno son esos proyectos, ¿verdad?, que van encaminados a lograr el funcionamiento de los servicios públicos. Y dentro de esa competencia del organismo ejecutivo se puede delegar ciertas funciones a otras entidades para que realicen esa función de supervisión de obra o servicios públicos, etcétera. Y una competencia no denegable, ¿por qué? Porque no pueden delegar la función de normar, regular, ni nada que ver con el tema financiero. Entonces, básicamente sería la competencia del organismo ejecutivo. Luego también tenemos que, pues como todo se basa en principios, ¿verdad? Acuérdense que los principios son esas bases fundamentales para realizar ciertas actividades. Entonces, los principios en que se basa el organismo ejecutivo son muchos, ¿verdad? Son todos estos principios, el bien común. ¿Por qué el bien común? Porque busca el bien común de la población, o sea, el fin primordial del Estado es el bien común, pero también uno de los principios de la administración pública es lograr el bien común, lograr proveer de esos servicios públicos a la población para que la población pueda lograr su desarrollo integral como persona a través de la educación, salud, etcétera, cosa que pues en la práctica pues es diferente. Luego la solidaridad y la subsidiariedad, eso tiene con muchos temas de responsabilidad, en el cual pues los funcionarios y el Estado es subsidiario y solidario en responsabilidades con la población. Hay responsabilidad, de hecho, ustedes sabrán o no sé si saben, pues que el único violador de derechos humanos es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es responsable de los derechos fundamentales de las personas y es solidario y subsidiariamente responsable. Luego tenemos la transparencia, que de conformidad con la transparencia, los fondos, todo lo que realiza una administración, un órgano administrativo es transparente, es público. Con eso viene enlazado con el otro principio. Por eso es de que la ley de acceso a la información pública, o sea, por ejemplo, toda entidad pública tiene la obligación de tener transparencia con la utilización de su función administrativa y de los fondos que se le asignan. Y con esto pues viene el principio de publicidad, que también es otro de los principios que también va encaminado con la transparencia, que es básicamente parecido. ¿Por qué? Porque el principio de publicidad es que todas las actividades deben de ser públicas. Por eso es de que ustedes saben, o no sé si ustedes saben todavía, que cuando se va a hacer una obra, se debe hacer una licitación y se debe publicar para que las empresas, cualquier empresa privada tiene el dinero
derecho de poder participar. Se va a hacer pública esta licitación para poder tener ese derecho de ser pública todas las actividades del tema de la administración. Solo de pues sí. Luego tenemos lo que es la probidad, y esto es una discusión bastante importante. De hecho, pues no sé si a ustedes les gusta leer mucho o están en la corriente, pero cuando yo daba derecho constitucional les decía a mis estudiantes que es importante que el abogado esté constantemente leyendo temas de noticias, todos los temas relacionados con temas políticas y de derecho a nivel guatemalteco. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que una de las grandes discusiones en todas las elecciones, en temas de elecciones de políticas o públicas, siempre ha existido esta discusión, ¿verdad? De la probidad, de quiénes son probos, de quiénes son las personas que pueden ser funcionarios públicos. Si el hecho de que yo me reuní con Gustavo Alejos, por ejemplo, a desayunar, y como él es una persona que supuestamente es corrupta, por lo tanto, entonces yo soy una persona que puede ser corrupta, entonces por lo tanto ya no tengo la probidad. O sea, la probidad es ser una persona que actúa con honradez y con honorabilidad. Entonces, esta probidad es un principio que debe regir la administración pública, y es que por eso existe esa discusión, ¿verdad? El famoso artículo 113 de la Constitución, que establece que los funcionarios deben de ser probos o que participen por una elección popular, deben de existir de probidad. ¿Y cómo probamos esa probidad? Ustedes, no sé si han escuchado, han estado pues siempre leyendo, y de hecho pues han existido muchos análisis de qué es probidad o cómo probar esa probidad en un funcionario público. Y eso es la conclusión que a nivel personal he llegado, es que es un poquito subjetivo el hecho de establecer quién es honrado, quién es probo para poder participar o para poder ser un funcionario público. Eso es a nivel personal. ¿Y cómo se prueba? Pues por lo regular se probaba con 3 declaraciones juradas, ¿verdad? De notarios que establecían pues de que la persona es honesta, honrada. De hecho, para cuando ustedes se van a graduar, bueno, examinar para su examen técnico profesionales, piden 3 actas notariales de declaración jurada, que son actas de probidad, le llaman, donde 3 notarios pues establecen de que según ellos, o sea, bajo su fe pública notarial, dan fe de que conocen al estudiante y que dan buena referencia a ellos. Pero básicamente, cómo probar esa probidad a nivel legal es un poquito complicado, porque como les digo, para mí es subjetiva la probidad, porque puede ser que ciertas acciones o actitudes no son correctas para la población, pero pues, o sea, como les digo, les pongo el ejemplo en concreto. Si yo me reuní con Alejos a almorzar, por ejemplo, y él es pues una persona que supuestamente no es una persona idónea, honrada, etcétera, automáticamente yo ya no soy, que no puedo ser considerado una persona honrada, honesta. Entonces es algo subjetivo. Y hay varias sentencias y hay bastante jurisprudencia y bastante doctrina sobre qué es probidad, y pues se los dejo para que si a alguien les gusta mucho esa parte, pues estudiarla un poquito, que es bastante interesante y bonita, establecer, porque es una discusión bastante grande, y muchos lo confunden con el principio de inocencia, y eso es totalmente diferente. El principio de la inocencia es totalmente distinto a la probidad. Muchos creen que es lo que puede justificar el principio de este principio con la probidad, y es algo que totalmente no tiene nada que ver, ¿verdad? La otra es en temas de procesos, ¿verdad? Y esto es un tema más subjetivos. Entonces, y así pues podría hablar toda la tarde, perdón, de la probidad, pero sí son temas bien bonitos, y si a ustedes les gusta mucho el tema coyuntural, pues les dejo ahí para que empiecen a estudiar y analizar esos casos en los cuales pues se considera probos o no. Por ejemplo, en el caso de Valdizón, yo si no estoy mal, yo recuerdo que leí un poquito sobre Valdizón, de que decían de cómo él había sido sentenciado en otro país por corrupción, pues obviamente él pues no podía participar en un puesto de honorabilidad porque él había sido condenado. Si bien es cierto en otro país, pero había sido condenado. Entonces, por lo tanto, él automáticamente pues podría decirse que no es una persona que tenga idoneidad, honradez o capacidad, tal vez sí, pero idoneidad, bueno, tampoco capaz. Entonces,
ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado con esos temas. Pero bueno, en resumen o para no desviarme del tema, la probidad es ese principio que va a regir la administración pública. ¿Por qué? Porque se tocan o se utilizan fondos públicos, se utiliza dinero que es del Estado. Entonces, básicamente, pues, y aparte que obviamente, pues también tienes que ser capaz, porque si no sos capaz para desempeñar un puesto, obviamente, pues vas a ser infuncional la función administrativa. Entonces, ese principio, pues, es muy importante, que va mucho encaminado a lo que les acabo de mencionar, los otros dos principios, la eficacia y la eficiencia. También, si vos no tenés la capacidad, el conocimiento, la administración debe ser eficaz o debe ser eficiente. ¿Por qué? Porque no podemos venir nosotros y dejar en manos de alguien que no tenga la capacidad, el conocimiento, la administración pública, porque lo que va a pasar es que va a ser infuncional la función administrativa, que es obviamente pues ejecutar políticas públicas, ejecutar presupuesto, proyectos, todo lo que tiene que ver con el tema de internamente de cada entidad administrativa. Entonces, estos dos principios también tienen que basarse en tomar en consideración y de hecho, acuérdense que ustedes vieron en Derecho Administrativo 1 los agentes públicos que están divididos entre funcionarios y empleados públicos. Acuérdense que un empleado público es una persona que es nombrada, pero acuérdense que también en los procesos de nombramiento de la administración pública está lo que es por oposición. Esto quiere decir que uno tiene que tiene que hacer exámenes, tiene que presentar su currículum, tiene que hacer un proceso de selección para poder ser nombrado para un puesto. Lastimosamente, pues dentro de la administración hay muchos puestos de confianza, que son puestos en los cuales pues no se toma en consideración estos procesos de selección, los cuales pues son bien interesantes de que deberían de implementarse. Por ejemplo, yo soy una de las personas que considera que si yo tengo un amigo que es capaz, idóneo y honrado y que tengo conocimiento de que él vaya a hacer un buen trabajo, ¿por qué no lo voy a contratar si yo fuera, por ejemplo, ya sea ministro, viceministro, presidente, para que él sea mi asesor, por ejemplo? Pero ¿qué pasa? Si yo me doy cuenta que esa persona no es eficiente ni eficaz, pues automáticamente pues yo tendría que despedirlo, así sea mi amigo, ¿verdad? Pero ese tipo de principios de la actuación de los que llegan al poder son los que no realizan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo por el hecho de que es mi amigo lo voy a tener ahí. Y esa es una de las cuestiones que hay que ser es muy cuestionable. Pero bueno, esos son los principios también que rigen la administración pública, que es la eficacia y la eficiencia. Luego a la descentralización, este es un principio que ha estado rigiendo mucho en los últimos años en todo lo que es la administración pública, porque se han ido realizando todo era centralizado, todo lo que tienes que ir, y obviamente la centralización sigue existiendo. De hecho, para mí, cuando me preguntan, por ejemplo, el tráfico, o sea, para mí, una de las formas de reducir el tráfico es descentralizar un poco toda la actividad en la ciudad de Guatemala. Ya me han cuestionado y hemos discutido eso con varias personas, pues que dicen que no es necesario, pero para mí sí es necesario descentralizar un poco todo lo que es relacionado a la ciudad capital. ¿Y por qué no volver a una ciudad de Misco, una ciudad Villanueva, una ciudad Palencia, o sea, donde tengamos acceso a todo tipo de servicio o de todo tipo de administración para poder tener una mejor eficiencia y una mejor eficacia en la administración pública? Pero ese principio de descentralización es que no todo se debe concentrar en un solo lugar, o sea, debe de existir una función administrativa más descentralizada en varios sectores para poder cumplir con la eficiencia y eficacia. Y luego tenemos la participación ciudadana. Y la participación ciudadana, estimados estudiantes, es bien compleja de entender, porque todos creen que es culpa del gobierno que la situación del país. Todos creen eso. Y si ustedes son de esas personas que creen eso, déjenme decirles que no es así. Si bien es cierto, los que están en la administración pública tienen cierta responsabilidad porque ellos están en el poder, pero dígame, ¿quién elige a sus funcionarios públicos? Nosotros. Entonces, ¿quiénes son también culpables de la falta de eficiencia en la administración pública? Por falta de participación ciudadana, somos nosotros, porque la participación es un principio que rige o debe regir la administración pública, y la participación ciudadana no solo se da en el hecho de participar políticamente. Todos creen que políticamente es la forma en que uno puede participar, pero no.
también existe la participación representativa, y esta participación ciudadana es en los famosos consejos de desarrollo, y los vamos a estudiar también, vamos a estudiar esa ley, y a mí me gusta mucho porque gracias a Dios pues he tenido la oportunidad de participar en muchos diplomados de participación ciudadana y de democracia representativa y participativa. Y entonces vamos a estudiar la ley de consejos de desarrollo. ¿Cuál es la importancia de que las personas participen en su sector? O sea, por ejemplo, ¿cuántas personas de acá son parte de un COCOE? ¿Cuántas personas de acá son parte de un consejo? ¿Cuántas personas de acá son, por ejemplo, parte de la junta directiva de los vecinos? Por ejemplo, en el caso de la capital, que la municipalidad se sacó de la manga ahí, que las alcaldías auxiliares y que los representantes de las zonas. Dime un segundo, voy a tomar agua. Entonces, ¿cuántos de acá? O sea, cuestiones, ahorita hagan esa pregunta. Yo me preocupo por lo que sucede en mi sector, o sea, para empezar ahí, me preocupo por lo que pasa en mi sector, ya sea en mi colonia, mi barrio, donde ustedes vivan, digan, ¿me preocupo o no me preocupo? ¿Será que yo también participo en esas reuniones? ¿Será que yo exijo participación de los demás? Eso es una de las participaciones ciudadanas, y eso se debe regir dentro de la ley de consejos de desarrollo, que es la participación de la ciudadanía. Entonces, a esos son uno de los principios también que debe regir la administración pública. Ahora seguimos. ¿Alguna duda con los principios? Igual si quieren participar o quieren opinar algo sobre esos temas, pues sí lo hacemos brevemente para no extendernos mucho, pero sí es muy importante que también ustedes pues puedan llegar a opinar. ¿Sí, Eric? Licenciado, disculpa, entonces, en resumen, ¿se podría decir que probidad significa ser idóneo? ¿O es otra cosa? Sí, probidad es ser idóneo, honrado, capaz para poder desempeñar la función administrativa, ¿verdad? Básicamente. Por ahí podemos irnos. Ahorita, pues la verdad, como les digo, no quise extenderme mucho, pero me hubiera gustado mucho que, pues, analizáramos un poquito más los temas a profundidad, pero estos principios son demasiados y, de hecho, cuando vienen laboral, no sé si vieron laboral, pues, van a ver todos los principios del derecho laboral tutelar, etcétera, y son bastante amplios. Entonces, para que no suceda esto, pues solo los di resumidos. ¿Sí, Karen? Buenas tardes, licenciado. Disculpe la interrupción y solo le quería hacer una pregunta. Que si usted no podría compartir las diapositivas y las presentaciones para que nosotros podamos tener un material de estudio para los parciales y cosas así. Sí, de hecho, como les digo, disculpen, estuve algo enfermo de salud. Bueno, sigo algo enfermo de salud, déjenme un segundo. Pues sí, disculpe, como les digo, estuve algo enfermo esta semana y no les he podido mandar las diapositivas, pero se las voy a mandar, no se preocupen, a través de David, y en el grupo, pues ahí se las estará compartiendo David. Entonces, no se preocupe, Karen. Entonces, si no hay alguna duda con los principios, seguimos para poder avanzar. Entonces, vamos con lo que es el organigrama del organismo ejecutivo. Siempre cuando hablamos de una institución, por ejemplo, el organismo ejecutivo va a tener un organigrama, o sea, va a tener una jerarquía, como lo dijimos anteriormente, jurídica y política, de hecho, y este organigrama del organismo ejecutivo quiere decir cómo está conformado este organismo, o sea, cuáles son las entidades o órganos que son parte del organismo ejecutivo, ¿verdad? Y dentro pues, del organigrama del organismo ejecutivo tenemos el presidente de la República como máxima autoridad, luego tenemos el vicepresidente de la vicepresidencia, luego tenemos el Consejo de Ministros, luego tenemos a los ministros y viceministros, luego tenemos las secretarías, luego tenemos las gobernaciones, que son los gobernadores departamentales, y luego tenemos a todos los demás órganos administrativos, ¿verdad? Que son los gabinetes específicos, unidades, y luego tenemos las especiales de ejecución, que son esas comisiones. Entonces, básicamente, este es el organigrama del organismo ejecutivo, es cómo está conformado el organismo ejecutivo, y de hecho lo vamos a ir viendo durante las clases, porque como les repetía, este curso vamos a estudiar todo lo que es la administración pública, o sea, todo el organismo ejecutivo. Entonces, este sería básicamente como la estructura del organismo ejecutivo, es la línea jerárquica, de hecho. Entonces, aquí aplicamos lo que vimos, ¿verdad? El grado, o sea, quién conoce, quién está arriba,
lo que vieron ustedes en Derecho Administrativo 1, que es la jerarquía y línea recta, y etcétera. Entonces sería básicamente el organigrama del organismo ejecutivo. Vamos a ir estudiando cada uno de estos órganos del organismo ejecutivo, y de hecho hoy vamos a comenzar estudiando lo que es la presidencia de la República, ¿verdad? Que es la primera figura, por decirlo así, del organigrama de la administración pública. Entonces tenemos ahora que vamos a estudiar la presidencia de la República, y vamos a entender que primero vamos a desglosar, ahí sí voy a profundizar un poquito, vamos a desglosar lo que es la presidencia, qué es presidencia, ¿verdad? Y presidencia podemos hablar de presidir. ¿Y qué es presidir? Presidir significa tener el primer lugar, o sea, el lugar más importante de autoridad, ya sea en una asamblea, corporación, tribunal o empresa. Cuando hablamos de presidencia, quiere decir que es la jerarquía máxima. Jerarquía máxima. Eso es para que entendamos por qué es presidente. Por qué los presidentes, vale la redundancia, son los más importantes en toda situación. ¿Por qué? Porque presiden, o sea, ocupan el primer lugar en cualquier línea jerárquica de autoridad. Luego tenemos que presidencia se puede definir como, ya en la presidencia de la República, se puede definir como la suprema organización política administrativa del Estado. Esa básicamente sería la presidencia de la República, una definición de presidencia, ¿verdad? Que es la suprema organización administrativa del Estado, o sea, que es el órgano más importante de una autoridad de un Estado, en la parte administrativa, obviamente, ¿verdad? Y política. Luego tenemos que es presidente como tal, y presidente es la persona que preside algo o una república o un jefe de Estado. Entonces quiere decir que si usamos la analogía, presidente es la persona o es el órgano máximo supremo de la administración pública de un Estado, ¿verdad? Para poder en términos ya de definición. Entonces ahora vamos a estudiar a la presidencia como ese órgano máximo y supremo de la administración pública de Guatemala, ¿verdad? Pero antes de entrar ya a la de Guatemala, vamos a estudiar un poquito lo que es el origen, ¿verdad? Y por qué tenemos o por qué existe un presidente en Guatemala. Y acá pues vamos a irnos un poquito a la historia, vamos a tocar un poquito de temas de línea del tiempo, y vamos a entender que Guatemala pues básicamente era parte de España, ¿verdad? Inicios pues obviamente después de que estaba Colombia, viniera a América, etcétera. Luego tenemos que Guatemala, después de la independencia, o sea, cuando se independiza en 1821, surge la figura surge a la par del presidencialismo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos logra colocar el sistema presidencialista, que dijimos que el sistema presidencialista de político y de gobierno es que en una persona recae la doble calidad de jefe de Estado y superior jerárquico en la administración pública, ¿verdad? Entonces, cuando se da la independencia de Guatemala, en Estados Unidos ya estaba el sistema presidencialista, y como ustedes saben, Estados Unidos siempre ha sido o siempre ha influenciado a Latinoamérica. Todos los países de Latinoamérica, por el poderío económico de Estados Unidos, casi siempre, pues como que toman de ejemplo a Estados Unidos para realizar ciertas situaciones. En este caso, pues el origen del presidente en Guatemala se da porque Estados Unidos adopta el sistema político de gobierno presidencialista, Entonces Guatemala, al independizarse, pues toma este sistema también presidencialista, y ahí es donde se origina lo que es el presidente en Guatemala, la figura del presidente. Pero quiero ver acá, pues, más quiénes son pilas en historia. A ver, ¿quién es considerado el primer presidente? O sea, vamos a hablar en línea de tiempo a nivel histórico. ¿Quién es considerado el primer presidente del Estado de Guatemala o el primer presidente de Guatemala? Ojo, del Estado de Guatemala. Gabino Gainza. Gabino Gainza. No. Pero vamos, él fue el primer jefe de Estado. Lo que pasa es que por eso les cuento, o sea, es después de, vamos a ir viendo ahorita las líneas de tiempo. ¿Quién más tiene alguna idea de quién es? ¿Sí, Daniel? Presidente, no jefe de Estado. Mariano Rivera Paz. Mariano Rivera Paz, ahorita te digo, sabes que no.
Sí, vamos a ver, sí, exacto, Mariano Rivera Paz, es que me confunde el nombre, sí, es Mariano Rivera Paz. Ese es el primer presidente de Guatemala, considerado el primer presidente del Estado de Guatemala, ¿verdad? Eso se da, ¿por qué? Porque cuando Guatemala, vamos a retroceder el tiempo, cuando Guatemala se independiza, los estados centroamericanos, o sea, lo que es los países de Centroamérica, se unen y forman la República Federal de Centroamérica. Y esta República Federal de Centroamérica quiere decir que eran un solo estado y tenían un solo jefe de gobierno, y era un solo estado, o sea, no era Guatemala ni era El Salvador, sino era la República Federal de Centroamérica. Luego de que el Guatemala se separa de la Federación Centroamericana, adopta la figura de presidente. Ahí ya se independiza totalmente Guatemala. No quería usar la palabra independencia porque Guatemala se independizó totalmente de España, pero no solo se independizó de España, sino que forman la República Federal de Centroamérica, y luego de 1839 ya Guatemala pasa a ser un estado como tal, ¿verdad? Entonces se separa de El Salvador, Nicaragua, y se separa de los demás países de Centroamérica, ¿verdad? Y entonces el primer presidente, como lo decía el compañero, es Mariano Rivera Paz. Él es considerado el primer presidente del estado de Guatemala, Ahí todavía, acuérdense que en esa época todavía pues están todavía diferentes procesos, ¿verdad? Para poder lograr ya lo que es una independencia, un estado independiente, soberano y republicano. Ahí todavía solo era, Guatemala solo se había separado de la República Federal de Centroamérica y de España, siendo ya Guatemala un estado, ¿verdad? Un estado. Luego tenemos al primer presidente de la República de Guatemala, o sea, de la República. ¿Por qué? Por eso lo subrayé ahí en negrita, ¿verdad? De la República de Guatemala. Estamos hablando de que en 1847 Rafael Carrera vino y estableció que Guatemala iba a ser una república como tal, y que el poder se iba a dividir en los tres poderes del Estado, etcétera, y entonces viene y Guatemala se vuelve una república como tal. O sea, ya Guatemala se volvió una república independiente de cualquier sector. Entonces ahí Guatemala ya tiene su primer presidente de la república, que es Rafael Carrera, ¿verdad? Ahí Guatemala pues ya tiene el primer presidente de la república, o sea, Guatemala ya pasa a ser una república como tal. Ya básicamente pues el poder ya se dividió, ya no era solo jefe de Estado, ya no era el presidente el que mandaba a todo, sino que ya se dividió el poder, y ahí básicamente pues ya tenemos al primer presidente, que fue Rafael Carrera, de la República de Guatemala. Y luego tenemos a otro primer presidente, por decirlo así. O sea, ¿por qué primer presidente? Porque estamos hablando de diferentes contextos, ¿verdad? Dentro de la presidencia de la historia de Guatemala. ¿Quién fue el primer presidente en ser considerado electo y popularmente? Pregunto. Creo que pues eso es más fácil, ¿verdad? Que es Juan José Arevalo Bermejo, que es considerado el primer presidente electo popular y libremente, ¿verdad? Recuérdense que pues los anteriores pues habían sido por golpe de Estado, habían sido militares, etcétera. Entonces, Juan José Arevalo Bermejo es considerado el primer presidente libre y popularmente electo. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces les preguntan esto. No lo preguntan por lo regular, porque como les digo, es un poquito a veces complicado entender en qué se basa el decir es el primer presidente, porque de hecho hasta Vinicio Cerezo también es considerado un primer presidente, por ejemplo, del sector democrático, pero bueno, de una forma más democrática, más militar, como Vinicio Cerezo, pero básicamente esos serían como los tres primeros presidentes por el sistema presidencialista, ¿verdad? Antes de 1821, perdón, de la independencia, solo habían jefes de Estado y así, ¿verdad? Entonces, hasta el 39 ya se considera el primer presidente de Guatemala a Mariano Rivera Paz. ¿Estamos bien ahí? Un poquito complicada la historia, porque la verdad es que creo que a todos nos ha aburrido un poco la historia, pero es importante conocer un poquito los precedentes de la presidencia en Guatemala. Ahora sí pasamos ya a la presidencia de Guatemala, y pues vamos a la regulación legal, y vamos a irnos al artículo 182 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
¿Alguien podría leerme el artículo 182, por favor? ¿Quién quiere participar? La figura de presidente en Guatemala. Sí, Eric. El presidente de la República es el jefe de Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo separadamente con uno más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes integran el organismo ejecutivo que tienen vedado favorecer a partido político alguno. Excelente, compañero. Entonces, si se dan cuenta, acá está básicamente, por decirlo así, el fundamento del presidente o la regulación legal del presidente de Guatemala, de la República de Guatemala. Y si se dan cuenta, acá menciona que es el jefe del Estado y que ejerce la función del mandato del pueblo, o sea, las funciones del organismo ejecutivo. Entonces, básicamente ese sería el fundamento legal constitucional de lo que es el presidente. Aparte, tenemos también el artículo 6 de la ley del organismo ejecutivo, y por favor, si el compañero puede leer el artículo 6 de la ley del organismo ejecutivo, por favor. Artículo 6. Compañero que leyó, o alguien más. Si Karen puede leer ahí el artículo, por favor. Autoridad superior del organismo ejecutivo. La autoridad administrativa superior del organismo ejecutivo es el presidente de la República. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo de ministros o separadamente con uno o más de ellos, en todos los casos en que sus actos surjan relaciones jurídicas que vinculen a la administración pública. Excelente, Karen, gracias. Entonces se dan cuenta, acá también está el fundamento más específico de lo que es el presidente de la República, ¿verdad? Que es la máxima autoridad administrativa. Entonces, acá tenemos la regulación legal y obviamente pues también tenemos del 182 al 189 todo lo relacionado a lo que es el presidente, y pues obviamente pues, lo vamos a ir viendo durante la clase. Ahorita vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva, que es las funciones del presidente. Entonces, si se dieron cuenta, el mismo artículo, el artículo 182 establece dos funciones del presidente. Es el jefe de Estado y ejerce la función del organismo ejecutivo. Entonces, esto quiere decir que el presidente tiene una doble función, y de hecho, es el sistema, eso es lo que habíamos platicado anteriormente, que es un sistema presidencialista. ¿Por qué? Porque en el presidente se reúnen esas dos grandes funciones: ejercer como jefe de Estado y ejercer las funciones del organismo ejecutivo, ¿verdad? Cuando hablamos de funciones de jefe de Estado, hablamos de esa función política, ¿verdad? Esa función de ser quien representa al Estado en Guatemala. Es la persona quien va a una reunión de la ONU, por ejemplo, de Naciones Unidas, en representación del Estado de Guatemala. Es la persona que va a tener la representatividad del Estado de Guatemala, ¿verdad? Representa todas esas relaciones públicas y relaciones políticas con otros estados, las famosas relaciones internacionales, que es una bonita carrera. De hecho, a mí me gustó mucho cuando estudié ciencia política, entonces relaciones entre los estados. Pero ¿quién es el que representa al Estado en otros países o en otros estados? Es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque él es la persona que tiene esa representatividad, y es lo que les mencionaba. Él tiene esa función de ser jefe de Estado y tiene que actuar bajo la unidad nacional. O sea, él tiene una función política. ¿Por qué? Porque todo lo que él realice, si él, por ejemplo, se reúne con Trump, por ejemplo, tendría que valorar qué tan bueno es para el país que él vaya a reunirse con Trump, por ejemplo, o que haga alianzas con otros países, otros estados o países, los cuales tienen una cierta posición a nivel mundial o regional, o cierta posición ideológica. O sea, todo eso es lo que estudia las relaciones internacionales, ¿verdad? Que es otra área de las ciencias
que no tienen que ver obviamente con nosotros como derechos, sino que aquí vamos a solo a regularizar que él tiene una función como jefe de Estado de representar al país. O sea, su mandato legal y político es que él represente al Estado de Guatemala cumpliendo las normas y cumpliendo su función política, que es buscar el bien común de Guatemala. Esa sería básicamente la función de jefe de Estado. Y luego viene y ejerce las funciones de presidente, del organismo ejecutivo. Quiere decir que él es el que va a velar porque se desarrolle la función administrativa, o sea, que se desarrollen las políticas públicas, los proyectos, todos los proyectos que van a conllevar la prestación de los servicios públicos. O sea, es el responsable de velar porque los hospitales estén abastecidos de medicina, porque el Ministerio de Educación y las escuelas estén bien proveídas por ejemplo, de materiales para dar clases. O sea, él tiene esa función de hacer funcionar, por decirlo así, el organismo ejecutivo, o sea, poner a funcionar a todos los que son en su línea de jerarquía más inferior. ¿Por qué? Porque él es el máximo órgano administrativo, superior jerárquico del órgano ejecutivo. Entonces, básicamente, el presidente va a tener esas dos funciones, ¿verdad? Y por eso es que muchos vienen y lo critican. De hecho, yo creo que lo había mencionado una vez anteriormente, pero muchos critican y una de esas personas soy yo. O sea, la verdad, también lo puedo, porque uno pues tiene que ser crítico, pero una crítica siempre constructiva. Para mí también no está mal de que él pues viaje y que él pues esté representando al país, porque pues obviamente pues es su función, o sea, este es un mandato constitucional que represente a Guatemala en ciertas reuniones en el extranjero. Pero ¿qué pasa? Para mí debe de pesar un poquito más en este momento coyuntural del país, que él esté velando y yendo a los hospitales, aunque no sea como obviamente pues tiene sus ministros, etcétera, pero él tiene que ir a ver o ir a visitar al hospital y decir, bueno, ¿qué está pasando en este hospital? ¿Por qué no tienen medicina? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? En lugar de estar viajando y pues yendo a hacer, no sé, hacer unas reuniones ahí diplomáticas, ¿verdad? Entonces, para mí, a nivel personal, ¿está cumpliendo con sus funciones? Sí, no hay un incumplimiento de funciones porque obviamente pues está haciendo su función de jefe de Estado, que es ir a representar al país, estoy de acuerdo, pero no puede descuidar la función del organismo ejecutivo, que es velar por la prestación de los servicios públicos, o sea, venir a ver que los hospitales estén con medicina, venir a ver que las escuelas estén funcionando bien, que el Ministerio de Trabajo esté bien. Entonces, básicamente, esas son las dos funciones que tiene el presidente. Es importante que las sepan diferenciar, porque a la hora de los exámenes, pues siempre se preguntan esas situaciones. Tienen dudas, pueden preguntar. Pero entonces, básicamente, son las dos grandes funciones que tiene el presidente. Luego tenemos también, obviamente, pues que las funciones o atribuciones o facultades, que básicamente son sinónimos, y vamos a entender entonces que el presidente va a tener ciertas atribuciones o va a tener ciertas funciones, y vamos a ver acá pues una definición de la RAE, que atribución es esa facultad o competencia que le corresponde a una persona o una organización. Entonces podemos establecer o definir que las atribuciones del presidente son todas esas funciones que tiene el presidente dentro de su competencia, ¿verdad? Dentro de su cargo. Y esas tenemos una infinidad de funciones y atribuciones que están establecidas en el artículo 183. Les soy sincero, me gustaría que las leyéramos todas, pero si quieren vamos a ir pues tocando, leyendo y tocando algunas para que podamos, perdón, vamos a avanzar un poco en el tema, porque en realidad no les voy a preguntar, por ejemplo, 5, 6, 7 funciones o 10 funciones del presidente, ¿verdad? O atribuciones del presidente, porque les soy sincero, estaríamos hablando de que sí serían muchas, ¿verdad? Pero básicamente vamos a entender entonces qué funciones o a grandes rasgos, qué funciones tiene el presidente, ¿verdad? Ya vimos obviamente pues las funciones generales, por decirlo así. Ahora vamos a ver las específicas, ¿verdad? Y algunas de las funciones pues las tenemos reguladas en el artículo 183 y pues dentro de las más importantes pues básicamente y uno de los que es importante es ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la Nación. O sea, si se dan cuenta, él es el que manda básicamente al ejército en Guatemala, ¿verdad? Es una de las funciones muy, muy importantes que tiene el presidente. Él maneja el ejército de Guatemala. Y por eso es que el ejército también ha tenido mucho poder, porque básicamente las armas son, pues ahí sí que
las armas son sinónimo de poder, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tema del ejército. Por ejemplo, Costa Rica no tiene ejército y pues les ha ido muy bien, pero básicamente yo no soy tan extremista de decir no necesitamos ejército, yo en lo personal no soy tan extremista, pero por un lado estoy de acuerdo con que no tengamos ejército, porque el ejército es básicamente funciona para muchas cosas, pero básicamente para guerra, ¿verdad? O sea, para defender la independencia de un estado, del país. Pero para no entrar en polémicas, pues como les digo, tampoco estoy de acuerdo con que el ejército tenga tanto presupuesto, por ejemplo, y a través del Ministerio de Defensa, etcétera, pero esos otros temas un poco más personales, pero básicamente lo que quiero entender, lo que quiero que entiendan es que el presidente es el que manda, o el que es el máximo órgano también de las Fuerzas Armadas del país, ¿verdad? Luego también tenemos una de las importantes, es que también puede presentar iniciativas de ley al Congreso. Esa es una de las cosas muy importantes, que de hecho, pues, yo en realidad ahorita pues no tengo conocimiento de que él haya presentado muchas iniciativas, pues, a través de su función como presidente. También esa es una de las importantes funciones. Otra de las importantes es el veto presidencial, ¿verdad? Ante las leyes que quiera emitir el Congreso de la República. O sea, el veto es, acuérdense que pues la compañera en la clase anterior mencionaba que el veto al final es un control, ¿verdad? Entre los organismos del Estado. Se recordarán que la interpelación, lo que es el antejuicio, lo que es el veto presidencial al final son controles que se dan entre los organismos del Estado, ¿verdad? Eso es más derecho constitucional, pero el veto es una de las funciones muy importantes. Ahorita se preguntarán el por qué el presidente no vetó el aumento de los salarios del Congreso o de los diputados. Pues obviamente porque todo lo relacionado con el tema del Congreso sí es independiente, ¿verdad? Entonces él no tenía por qué vetar el aumento de los diputados, y de ahí se agarran pues los del gobierno, ¿verdad? Que él no podía hacer nada como presidente, etcétera, pues entonces, pero eso ya es un tema más político, ¿verdad? Lo que quiero que entiendan es que el veto presidencial es un control al final que se da que tiene el presidente con el organismo legislativo, o sea, con el Congreso de la República, ¿verdad? Luego tenemos otro de los importantes, que es muy, muy importante, es que preside el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural. O sea, él es el máximo representante, o preside, por decirlo así, lo que es el Consejo de Desarrollo. El desarrollo nacional, ¿verdad? El Consejo de Desarrollo Nacional. Eso está en el artículo 225. Ustedes pueden hacer relación de artículos, ponerle ahí, que también una de las funciones importantes del presidente de la República es ser también el que preside el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, ¿verdad? Él también es coordinado e integrado por él. Es una de las funciones también muy importantes que yo se les menciono, porque eso va a ser objeto de estudio cuando veamos la ley de consejos de desarrollo urbano y rural. También otra de las importantes es dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, ¿verdad? Celebrar, ratificar tratados y convenios internacionales, y aquí estamos hablando del control de convencionalidad, ¿verdad? Constitucional, y aquí estamos hablando de que el presidente también es parte de esos, de ratificar, firmar o celebrar tratados internacionales que van a venir a reforzar el ordenamiento interno, jurídico interno. Yo también, para mí es uno de los más importantes que hay, porque recuérdense que el derecho internacional, bueno, ustedes no lo han visto todavía, creo yo, el derecho internacional privado y público, pero el derecho internacional es un derecho muy, muy importante para lo que es el desarrollo de los estados. Y de hecho les cuento, ahorita como abogados hemos estado tan avanzados, o hemos ido avanzando como abogados, que en todos nuestros memoriales, escritos y procesos citamos mucho lo que son los derechos humanos. O sea, no puede existir un amparo sin que mencionemos los derechos humanos, o sea, que citemos tratados interesantes de derechos humanos. O sea, no puede existir un amparo que no tenga dentro del escrito algo relacionado con los derechos humanos, ¿verdad? De los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque básicamente son una base para nuestra legislación. Entonces, eso es importante también, esta función del presidente, que es básicamente dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, o sea, esos tratados y convenios internacionales. Entonces, como les digo, esos son un poquito de las funciones más importantes que
que tiene el presidente. Y también, esas serían como las que a mi conocimiento, pues es las más importantes. Yo sí les dejaría de tarea que trataran de leer un poquito todas las atribuciones y funciones, y que pues si tienen alguna duda con alguna de las funciones y atribuciones, pues podríamos discutir en la clase siguiente. Entonces, a eso pues queda tarea, como les digo, porque son demasiadas atribuciones y funciones, pero vamos a tratar de avanzar un poquito. Como les digo, vamos a tratar de tomar para mi juicio, las más importantes, que las más importantes que tienen que ustedes saber también dentro de su estudio. Luego tenemos que los deberes del presidente, ¿verdad? Aquí hay que tener algo bien claro. Vamos a definir qué es un deber. Un deber es un sustantivo que significa lo que tiene una obligación de hacer. O sea, cuando hablamos de deber es que trae algo de obligación. ¿Por qué obligación? Porque si no lo haces, estás incumpliendo con tu deber, le llaman la famosa frase, ¿verdad? Si no lo haces, incumplís con tu deber. Pero acá hay que tener algo bien importante dentro de ustedes que son estudiosos del derecho. El deber rebasa el ámbito del derecho. O sea, el deber no es, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el deber y una obligación, por ejemplo, como tal? O sea, una obligación civil, una obligación penal, una obligación, etcétera. Una obligación no es lo mismo que un deber, es totalmente distinto, ¿verdad? El deber rebasa el ámbito de derecho. El deber es algo más moral, es algo más religioso, es algo más fuera de lo legal. Y eso es lo que tienen que tener cuidado. Un deber no es lo mismo que una atribución. La mayoría de las funciones del presidente son deberes, son consideradas deberes, o sí. ¿Por qué? Porque obviamente si no lo hace, está incumpliendo y obviamente pues tiene una responsabilidad. Pero básicamente el deber del presidente se va a englobar al ámbito político, que es lo que mencionaba anteriormente cuando estudiamos el ámbito jurídico y político. Cuando el presidente empieza a realizar acciones políticas que van en contra del bien común o en contra, o tomar decisiones que van en contra políticamente de las necesidades de la población, está incumpliendo con un deber, ¿verdad? Con un deber, o está incumpliendo algo en contra de la ley, está incumpliendo con un deber. O sea, es un deber, es más que todo el ámbito político que realiza las actividades el presidente, ¿verdad? Y pues el ámbito, y es un ámbito también un poquito, por ejemplo, aquí tengo yo un ejemplo que es básicamente que todas las funciones del presidente deben ir encaminadas respetando la ley y buscando el bien común. O sea, el deber del presidente es obtener, o sea, el bien es accionar o realizar actos de gobierno en bien, buscando el bien común, ¿verdad? Y este va encaminado mucho a lo que es la responsabilidad de los funcionarios públicos, que va a ser un poquito lo vamos a ver más adelante, que es la responsabilidad de los funcionarios públicos, pero básicamente un deber es lo que moralmente está establecido para el presidente, porque por ejemplo, acá entra una bonita discusión y que me gustaría que ustedes analizaran también. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado la famosa interpelación del presidencial, o han escuchado esa figura de interpelación presidencial, que es como que, o la remoción del presidente por la elección popular. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si a mí, Estuardo Campos, para mí, el presidente está incumpliendo con su deber o su función como presidente, pues yo haría una asamblea y pues votaría o haría que pues él renunciara a su cargo o que él pudiéramos quitarlo de su cargo, ¿verdad? ¿Por qué creen que remover a un presidente es tan difícil? Porque sí hay ciertas funciones, y más que todo las funciones políticas o los deberes políticos son los que son más difíciles de saber o de poder probar que está incumpliendo. No sé si me explico. O sea, la función, por ejemplo, de dirigir la política exterior y relaciones internacionales, o sea, él con el hecho de ir a una reunión ya está cumpliendo con su deber como legalmente como presidente. Pero si en esa reunión empieza a tocar temas que no le benefician a la población, podemos establecer que está incumpliendo con su deber moral, que es buscar el bien común. Pero ¿cómo nosotros que él está incumpliendo su deber cuando él está asistiendo a una reunión? O sea, está asistiendo o está cumpliendo con su función de ir a la reunión. Pero si lo que está haciendo en su reunión no nos parece a nosotros, probar que él no nos parece a nosotros o a nivel personal o como población es muy difícil. Por eso les decía que hay que tener cuidado con la función
política con la función administrativa, ¿verdad? Función política va a depender mucho del criterio o de la ideología o de la función que él va a hacer como presidente. Es un deber que él tiene. Lo único que podemos establecer es de que ese deber no vaya a ser fuera de la ley, eso sí, porque si es fuera de la ley, sí viene la responsabilidad, ¿verdad? Y sí, pues obviamente, y es un poquito complicado de encuadrar, porque, por ejemplo, otro de los casos que les puedo poner de ejemplo es con esa reforma que hubo a la remoción de la fiscal general del Ministerio Público. ¿Ustedes creen que es algo posible que la fiscal del Ministerio Público sea sentenciada para poder removerla de su cargo? O sea, les pregunto, ustedes como buenos estudiantes de derecho, ¿pueden creer que para remover a una fiscal tenés que tener una sentencia firme cuando un proceso penal dura hasta años para poder, primero, para poder proceder contra ella? O sea, estamos hablando de que poder ir y establecer que ella está cometiendo un delito o para que pueda ser sancionada. Tenemos que establecer, pero ¿cómo podemos nosotros probar que la fiscal, o sea, si hablamos ahorita en el actual, por ejemplo, ¿cómo podemos venir y establecer que la fiscal apoyaba una planilla ahorita para el colegio de abogados, por ejemplo? O sea, ¿cómo podemos establecer eso cuando ella nunca salió públicamente o no hay algo que te respalde de que ella está apoyando una planilla, por ejemplo? Es un ejemplo. O sea, es algo un poquito ilógico el probar que ella va a salir sentenciada para poder removerla de su cargo. ¿Por qué? Porque es algo es algo poco posible. Pues obviamente hay casos en los cuales pues una buena investigación podría pues lograrse una sentencia, pero estamos hablando de que probar ese incumplimiento por parte de la fiscal es difícil. Imagínense para un presidente, ¿cómo podemos procesar a un presidente porque no nos gusta que se haya reunido con Putin, por ejemplo? O sea, a mí no me gustó que se reuniera con Putin, ¿cómo voy a probar yo que voy a denunciar yo al presidente que reunirse con Putin afecta a Guatemala? Obviamente, pues es debatible, claro que es debatible, pues obviamente, pues podemos presionar o podemos establecer que el presidente está incumpliendo con su deber de defender a los intereses de la población porque se reunió con Putin, quien está pues en guerra. Bueno, en guerra no, en conflicto armado, ¿va? Entonces vamos hablando de que es un poquito complicado el hecho de diferenciar un incumplimiento de deber con un incumplimiento de función, ¿verdad? Pero básicamente eso sería un poquito relacionado con lo que son los deberes del presidente. Y ahora vamos con las actividades o actividad del presidente. Y aquí vamos a entender que la actividad es la acción. O sea, vengo yo soy presidente y tengo una facultad. Y la actividad va a ser eso que voy a realizar. Por ejemplo, si yo la ley me establece como presidente que debo de dirigir la política exterior, relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Mi función es que yo tengo que hacer eso. ¿Y cuál va a ser mi actividad? Va a ser lo que voy a realizar. O sea, el hecho de ir a una reunión, ya estoy cumpliendo con la función, realizando una actividad, que es realizar esa reunión. O sea, y asistir a una reunión es ya una actividad. Entonces, eso es para un término de ejemplo. Entonces, podemos definir que las actividades del presidente son todas esas acciones o ese conjunto de acciones que realiza el presidente para lograr sus funciones, ¿verdad? Todo lo que va a realizar, el hecho de transportarse a un lugar, el hecho de presentar una iniciativa de ley, él está haciendo esa actividad, ¿verdad? Es una actividad que tiene el presidente. Y estas actividades van definidas, van clasificadas en dos actividades. Una actividad política y una actividad administrativa. Aquí creo que tenía errores. No sé. Va. Entonces, las actividades que va a desarrollar el presidente van a ir enfocadas en dos, lo mismo, la actividad política con la actividad administrativa. O sea, el presidente va a realizar dentro de sus funciones diferentes actividades, y esas actividades están la actividad política, que es venir y promover la unidad nacional, realizar cualquier actividad que sea en beneficio del bien común. Como les indicaba, por ejemplo, presentar una iniciativa de ley es una actividad al final. O sea, es una función su función es poder presentar iniciativas de ley, y la actividad va a ser presentar una iniciativa de ley. Esa va a ser la actividad. Y
la función va a ser que pueda tener el derecho de presentar una iniciativa de ley. Pero política se va a diferenciar porque política va a ser algo que va a buscar el bien común desde su aspecto como jefe de Estado, o sea, desde su jefe de Estado, por ejemplo, una reunión con la ONU para presentar algún proyecto, por ejemplo. Eso va a ser básicamente una actividad política. Y una actividad administrativa es que debe de actuar, o las acciones van a ser encaminadas o conjuntamente en Consejo de Ministros, va a ser una política pública con el Ministerio de Educación, pero lo que va a ser la actividad administrativa es que va a ser toda esa actividad o esas acciones que van encaminadas a realizar la administración pública, o sea, proveer de servicios públicos a la población. Y dentro de las actividades administrativas básicamente son las políticas públicas del presidente, ¿verdad? O sea, son esas políticas que el presidente en conjunto con sus ministros va a realizar para poder lograr, pues obviamente, como les indicaba, un mejor servicio público. Por ejemplo, una política por ejemplo, la política pública que hizo Nayib Bukele, ¿verdad? Que fue darles tablets, ¿verdad? Por ejemplo, esa es una política pública, una actividad administrativa. Por ejemplo, el presidente de Nayib Bukele, El Salvador, que él vino y hizo una política pública de educación, y en la cual, pues, él, conjunto con el ministerio de allá, pues, no sé cómo lo hicieron, pues, pero y como solo, por ejemplo, y analógicamente, entonces, esa acción que hizo el presidente en conjunto con el ministro fue algo que lo que hizo fue promover un servicio de calidad, público de calidad. Eso básicamente, las actividades son esas acciones que va a realizar el presidente para cumplir sus funciones. Eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿verdad? Las actividades del presidente son realizar sus funciones, o sea, las acciones que hacen dentro de sus funciones. Y dentro de esas actividades tienen responsabilidades. ¿Por qué? Porque vamos a definir responsabilidad como esa obligación de responder por algo, por alguien, o también se puede definir como la capacidad de aceptar o tener consecuencias de un hecho, de una acción. Entonces, si el presidente está incumpliendo con sus funciones o la actividad que desarrolló incumple con sus funciones establecidas en la ley, por lo tanto, él va a tener una responsabilidad. Y la curiosidad, y es pregunta de examen, es ¿qué responsabilidad tiene el presidente? Y el presidente tiene doble responsabilidad. Esa va a ser su respuesta. Si yo les pregunto en el examen, ¿qué responsabilidad tiene el presidente? Obviamente, pues puede tener penal, civil y todo, pero ustedes me tienen que responder, o la pregunta va encaminada a que el presidente va a tener una doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene una doble función. ¿Por qué? Porque tiene doble actividad. ¿Por qué? Porque representa al jefe de Estado y representa la parte administrativa del Estado. Entonces, básicamente, cuando ustedes les pregunten en el examen cuál es la responsabilidad que tiene, o en qué consiste la responsabilidad del presidente, ustedes van a poner una doble, ya sea una respuesta sencilla o una respuesta concreta. Si me responden, tiene doble responsabilidad, yo sé que ya entendieron que tiene doble responsabilidad porque tiene doble función. Entonces ya entendieron. Pero si ustedes me quieren poner, ampliar la respuesta, colocar que tiene doble responsabilidad, ¿por qué? Porque es jefe de Estado y porque es la máxima autoridad administrativa. Pues estaría excelente, pues porque yo podría ver que ustedes entendieron que el presidente va a tener doble responsabilidad porque va a tener doble función. Y esto, pues obviamente también va encasillado, aunque pues la responsabilidad de los funcionarios es solidaria y subsidiaria, como le hemos mencionado. Esto quiere decir que muchos creen que no, pero sí. Por ejemplo, yo estuve en la PDH y me despidió mi jefe superior jerárquico, violentándome mi derecho laboral. Él va a tener una responsabilidad como la institución. La institución va a pagar la indemnización y las prestaciones y todo, pero también el Estado puede venir y pedirle responsabilidades al funcionario empleado público. Y eso se lo voy a explicar en 3 minutos para que se vayan a la otra clase. Les pongo un ejemplo. Cuando alguien llega de ministro, despide a todos los que están contratados y contrata a nuevos. A los 2-3 años, las demandas de los trabajadores proceden y el Estado debe pagarles cientos de miles de quetzales. Y como el funcionario ya dejó de ser funcionario público, se va, y como al final a mí no me importa, porque yo siendo ministro pude despedirlos, puse a mi gente, y aquí que salga el proceso de esas personas que despedí, en unos 4 o 5 años, yo ya voy a estar en otro puesto o en otro país. Pero
la persona, el empleado, el funcionario público es lo solidariamente responsable junto al Estado, junto a la entidad que representa. Eso para que ustedes como buenos abogados sepan que también las personas cuando están en su cargo, pues un cargo de administración pública, es responsable civil, penal, administrativa y laboralmente todo lo que es relacionado a su cargo. Y eso pues lo explico también en derecho penal, de hecho, cuando hablamos de los delitos de funcionarios y empleados públicos, ¿verdad? Pero en fin, eso sería básicamente la clase de hoy. Cabal nos dio tiempo. La otra clase vamos a ver los sistemas de sustitución del presidente. ¿En qué casos se da la sustitución del presidente? Tenemos 4 sistemas de sustitución. Una por elección popular, obviamente cuando pues vence su periodo, pues se elige y pues, se sustituye del país, etcétera, pues quien la sustituye es el vicepresidente o vicepresidenta. Cuando hay una falta absoluta del presidente, ¿quién toma las riendas? Cuando hay una falta absoluta del presidente y del vicepresidente, ¿qué es lo que pasa? Que ya tuvimos un claro ejemplo, se acordarán. A ver, ¿qué ejemplo hay de la cuarta? A ver, es solo para irnos ya tranquilos. ¿Qué ejemplo hay de la falta absoluta de presidente y vicepresidente que se dio en Guatemala? Hay un ejemplo, un precedente, algo en un corto plazo, tiempo. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo? ¿Qué caso se dio? A ver. ¿Sí, Daniel? Puede ser el caso del expresidente Otto Pérez Molina. Exacto, ahí se dio. Otto Pérez Molina dejó el cargo y también la vicepresidenta, entonces se dio pues el sistema de institución a través del Congreso, etcétera, y lo vamos a ver. La otra clase, si no se la pierdan, en la otra clase vamos a ver ese precedente, cómo es que se elige al presidente temporal cuando hay una falta absoluta de presidente y vicepresidente. Excelente, Daniel. Exacto, en el caso del gobierno de Otto Pérez Molina y de Rosana Valdetti se da este sistema de falta absoluta de presidente y vicepresidente y se utiliza el sistema para elegir dentro de la terna, etcétera, el Congreso al presidente. Entonces, estimados estudiantes, pues vamos por finalizar la clase. Yo les voy a pasar las diapositivas con mi auxiliar David, tal vez en esas próximas horas o días. Y nos miramos el siguiente miércoles. Y ha sido un gusto estar con ustedes en esta clase. Espero verles ayudar un poquito este curso. Creo que este curso es un poquito algo aburrido. A mí me aburre un poquito, les soy sincero. Pero es bonito. O sea, también hay que agarrarle el gusto a estos cursos de derecho administrativo que son un poquito teóricos, pero son bonitos. Entonces, espero pues hayan aprendido un poquito de este curso.